Bueno, esto Muy sí buenas. Esto sí es muy bonito, uno ver a dos parceros del alma en pantalla y un amigo digital que me debe la visita a Colombia. El amigo digital es Claudio, ¿verdad? El amigo digital es Claudio, que todavía no me conocido. Y acá tenemos dos parceros. Un placer, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, todo bien. Aquí en Nueva York, en las noticias, como siempre. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Alejandro, te he visto por ahí por el chat también. Sí, desde temprano estoy por ahí conectado también, aprendiendo, que siempre se aprende mucho de la experiencia que comparten los demás. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y como siempre, un placer estar por acá compartiendo. Super. Y Jorge, ¿nos volvemos a ver en un evento? Nos volvemos a ver. Estás en mute. Sí, sabía que iba a pasar eso. Un gusto saludarlos y verlos a todos. Saludos a todos los que están viendo, en especial a todos esos CEOs que están tras bambalinas, que sabemos que están ahí, que están ahora pendientes de esto. Un saludo muy especial para ellos. Bueno, Antonio, yo te dejo con estos cracks. Los voy a escuchar detenidamente y nada. Don Walter, don Antonio, ahí los dejo. Muy buenas. Bueno, pues en principio vamos a hablar de contenido. Vamos a hablar de cómo alcanzar los objetivos con el contenido, ¿no? Y de contenido sabemos mucho y saben mucho nuestros contertulios, Walter, Jorge, Alejandro, Claudio y yo mismo, que voy a participar un poco haciendo también de abogado del diablo, metiendo la base y creando un poco de polémica. Pero vamos a hablar de contenido. Además, creo que contenido en distintos sectores, porque Claudio está en sector medios ahora mismo. Alejandro creo que está en agencia, ¿puede ser? En educación. ¿Perdón? En educación, perdón. Sí. Y Jorge, en tu caso, también es otra parte distinta, con lo cual va a ser bastante movido. Yo creo que vamos a crear polémica porque no vamos a estar de acuerdo unos con otros. Yo en mi caso es SEO también de agencia, SEO para clientes, aunque tengo bastante experiencia también en medios de comunicación. Nada, pues comenzamos por el principio. No sé si, Walter, ¿quieres apuntar algo más aparte? No, nada, estoy muy pendiente de lo que van a decir. Veo que es una ponencia muy buena. Perfecto. Yo creo que vamos a empezar por un mito que hay que romper siempre. Bueno, no sé si hay que romperlo, pero por lo menos siempre se dice en todos sitios, ¿cuál es el contenido perfecto? Yo añadiría, ¿cuál es el... no sé si hay niños, se puede decir o algo. ¿Cuál es el... aquí en España se dice, ¿cuál es el puto contenido perfecto? ¿Cuál es el contenido perfecto para crear, para que una web, para que Google lo estime por encima del resto? No sé si empezamos con Claudio, ¿te parece? Sí, está bien. Bueno, saludo Antonio y Jorge y Alejandro también. Bueno, el contenido perfecto para mí depende, right? Tú tienes que tener el lado técnico en la redacción, tú sabes, aquí en el New York Times, por ejemplo, en una forma correcta, entonces que está trabajando también con la redacción en una manera para entender lo que necesita la redacción y los editores de SEO para, tú sabes, lograr éxito, vamos a decir, en las búsquedas. También le tiene que explicar a los editores al mismo tiempo lo que es necesario cuando estamos hablando de SEO. No solamente en el contenido, pero también en los titulares y los enlaces internos y todo eso. Entonces, para mí, tú sabes, no es un trabajo solamente para, vamos a decir, como yo estoy en el lado editorial, pero para la organización entera. Entonces, no solamente tech SEO ni editorial SEO, pero también el lado de products y los engineers al mismo tiempo. Pero sí, eso es mi respuesta. ¿Cuál es para ti, Jorge, el contenido perfecto? Ahora que estoy como más hacia el lado, sí, como consultoría, un poco más mano a mano con el cliente, para mí es ese que cumple el objetivo que al final el cliente quiera, no necesariamente temas de visitas. Tengo casos de empresas que tienen contenidos que los visitan mucho, pero son contenidos muy alejados al servicio que ellos prestan también. Entonces creo que el contenido en últimas perfecto para mí es el que convierta el objetivo que el cliente está buscando, que ahí es donde varía un poco. Objetivo depende qué es lo que busque con ese contenido usted mismo, pues ese es un poco el punto que yo tengo. Alejandro, ¿cuál es para ti el contenido perfecto?
Es una muy buena pregunta. Me encanta el momento, sobre todo por el que estamos pasando a nivel de evolución del algoritmo para responder esa pregunta. Y básicamente mi respuesta es, si me hubieran hecho esa pregunta hace 6 meses, tal vez se hubiera sacado un listado de 720 palabras, un metatítulo de X, Y, Z, ¿cierto? Pero en este momento el mejor contenido tiene 2 características principales. O diría 3, agregando un poco a lo que va Jorge, pero en función pues del contenido directamente, la primera característica es que responda efectivamente a lo que la persona está buscando, que le dé la respuesta concreta a lo que la persona busca. Ya sabemos que esto depende pues de la intención, de qué es lo que quiere encontrar la persona y demás. Entonces, esa sería la primera característica, responder a lo que la persona está buscando. Pero además de eso, tener en cuenta todo lo que necesitamos a nivel técnico y de optimización on-page para que el algoritmo pueda entender que nuestro contenido efectivamente responde a esa pregunta. Porque nosotros podemos caer en ese pequeño error de crear un muy buen contenido, pero olvidar los factores on-page, olvidar los factores técnicos. Entonces puede que el contenido sea muy bueno y si se lo mostramos a alguien, a una persona cercana, va a decir sí, es muy bueno, responde la pregunta, pero si no tenemos en cuenta los elementos que necesitamos para que el algoritmo lo entienda, pues está faltando media pata del contenido. Y el punto que conecta todo esto es lo que decía Jorge, y es que ese contenido, después de que responda a lo que la persona busque, que esté optimizado a nivel técnico, también tenga un componente de negocio, que es lo que hace que al final todo esto tenga sentido. La idea, sobre todo, por aportar un poquito más, creo que coincido mucho con los tres. Es importante crear que el contenido perfecto al final no existe, solamente el contenido ideal para un usuario ideal, y tener en cuenta las intenciones de búsqueda del usuario. Tener en cuenta que hay 6 tipos de intenciones de búsqueda, que las podemos resumir en 3, que pueden ser navegacionales, transaccionales e informativas, pero que podríamos, si las ampliamos un poco más, serían las do, device action, now, now simple, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas. Pero es cierto que si no lo planteamos de forma estratégica el contenido, nunca vamos a alcanzar ese contenido ideal. Nunca. Y para eso tenemos que elaborar un buen briefing de contenidos. Tenemos que saber quién es nuestro cliente, hacer o quién es el usuario que va a hacer uso de ese contenido, hacer un buen buyer persona, y todo eso pasa por la estrategia. Si no tenemos estrategia, obviamente no podemos no podemos llegar ni siquiera a plantearnos ese tipo de contenido. Y para plantear ese contenido, sí que me gustaría preguntaros sobre todo cuál es. No sé si Walter, ¿quieres aportar algo más acerca de esto? Sí, yo digamos que resumiría todo en 4 palabras. El contenido debe ser preciso, conciso, único y contundente. Digamos que si un contenido cumple con estas 4 variables, digámoslo así, creo que tendría grandes oportunidades de posicionamiento. Ya hay otras variables como las técnicas, la indexación, la rastreabilidad, que son muy importantes, pero un contenido debería tener esto para que sea perfecto. ¿Cómo comenzamos, Claudio, con una buena estrategia de contenido? Bueno, para mí lo más importante al principio es, como dijo Jorge y dijo Alejandro, entendiendo la marca con quien tú estás trabajando primeramente. Y después de eso también, para mí, por ejemplo, en un medio, entendiendo la redacción, entonces entendiendo lo que está haciendo la sección de fashion, la sección de deportes y lo que ellos quieren lograr en las búsquedas y qué va a ser las líneas de cobertura que ellos quieren cubrir, vamos a decir, en este año o el año que viene primeramente, porque tiene que estar en línea con lo que ellos quieren escribir. Y en un medio como el New York Times, como nosotros no publicamos tantas noticias cada día, solamente son como 150 artículos, no son, bueno, son muchos por algunos, pero no para otros. Son poquitos, teniendo en cuenta que es un medio, 150 artículos quizás sea poquito, ¿eh? Sí, bueno, para los competidores, nosotros aquí en Estados Unidos es poquito, porque hay otros como Washington Post que hacen 200, CNN 300, pero como quiera, eso es lo más importante para mí, trabajando con la redacción y entendiendo lo que ellos quieran, y también al mismo tiempo hablando con el lado de audiencias y el lado de negocios, porque tú sabes, la meta de nosotros al final es subscriptions,
Y como nosotros, como tú sabes, SEO es el fuente número 2 aquí de usuarios, tenemos que encontrar maneras, no solamente con las noticias grandes de cada día, pero también con una estrategia evergreen para las secciones que no son de noticias diarias. ¿Cómo vamos a lograr eso? Claro, esa es un poco la idea, ¿no? Aprovechando lo que decías, Claudio, y ahora os pregunto al resto por la parte de estrategia, que en un medio como si lo puedes decir, además, ¿qué porcentaje de importancia le das a las noticias, al breaking news o al evergreen, ¿no? Al contenido evergreen en porcentaje? ¿Qué porcentaje le darías a cada uno? Aquí en el Times. Sí, a nivel de importancia, más o menos. Sí, bueno, el breaking news yo pienso, tú sabes, con el año que pasó el año pasado, la redacción entera ahora mismo ya está como entrenado, vamos a decir, en breaking news. La mayoría, vamos a decir, la sección internacional, nacional, son las secciones que siempre tienen noticias, entonces entienden breaking news. Pero ahora tú tienes science, health y muchas secciones que antes no eran, vamos a decir, expertos en breaking news, pero ahora sí. Yo digo que en las noticias del día, vamos a decir que aquí yo pienso que es 70% y 30% evergreen. Tú sabes, nosotros íbamos a enfocarnos en evergreen el año pasado, pero como pasó todo, cambió y ahora tenemos a alguien que es una editora en evergreen que está empujando eso, vamos a decir. Genial. Walter, para ti, ¿cuál es la mejor, cómo hay que empezar a elaborar una buena estrategia de contenido? Yo empezaría por la necesidad del usuario, identificar esas intenciones de búsqueda que tiene mi público objetivo. Y de ahí puede partir una cantidad de categorizaciones y de insights que podríamos sacar para generar buenos contenidos. Alejandro. Bueno, pues justamente en los últimos tiempos he estado trabajando en generar un framework de desarrollo de estrategia SEO, porque hay un misconception, una equivocación al entender el término o la palabra estrategia, y es que creemos que una estrategia es un paso a paso de cosas que hacemos, pero en realidad no, un paso a paso es un paso a paso o un plan o un roadmap. Pero la estrategia es lo que va antes de ese roadmap o ese paso a paso que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, para conectar eso con la pregunta, a lo que voy es que antes de nosotros definir un paso a paso o un plan de contenidos, que es como lo conocemos, una agenda editorial, que debe estar basada en datos, por cierto, no debe ser aleatoria o por los contenidos que yo crea que debo crear, sino que debe estar basada en los datos. Debemos tener muy clara cuál es la estrategia, qué es lo que nosotros como medio, como empresa, como organización queremos hacer a través de SEO. ¿Con qué objetivo? Con aportar a la estrategia que tiene la empresa per se, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a ver más grande qué es lo que queremos lograr. Y esa estrategia de la empresa debe haber nacido por lo general de una misión. ¿Cuál es la misión que tiene la empresa? Que por ejemplo en el caso de Platzi es cambiar la economía de Latinoamérica a través de la educación online, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos claro que esa es la misión de la empresa, que la estrategia de la empresa es X, Y y Z, ahí en ese momento podemos decir, ok, desde SEO lo que vamos a hacer para que eso suceda, para que eso sea una realidad, es, por ejemplo, por decir cualquier cosa, vamos a publicar contenidos que eduquen a todas las personas que estén buscando sobre lenguajes de programación a nivel hispanohablante. Ok, esa sería mi estrategia, ¿cierto? No es un paso a paso, no es una serie de ítems, sino es el grueso, lo que abarca mi plan. Y después con eso sí me puedo ir a una herramienta que me brinde datos de lo que están buscando las personas y definir, ok, entonces, como ya sabemos que vamos a crear contenidos educativos para todos los lenguajes, para todas las búsquedas que estén orientadas a aprender programación, entonces, bueno, vamos a tener un contenido que va a ser cómo aprender Python, otro que va a ser qué es frontend y qué es backend, y así sucesivamente. Entonces, para resumir, es básicamente conocer el negocio, como lo decía Claudio, ir a la parte gruesa, que es
entender cuál es la motivación, lo que mueve esta máquina, después cuál es la estrategia que tiene la empresa para hacer que eso suceda, y de ahí definir nosotros desde el equipo de SEO o desde la consultoría de SEO que vamos a hacer, cuál es la estrategia que vamos a tener, y eso lo sentamos en un plan. Perfecto. Jorge. Me parece súper teso lo que está mencionando Alejo y se conecta un poco con lo que yo estaba pensando. Para mí, la estrategia igual puede ser esa que plasmes ahí la ruta, cómo vas a llegar a no sé qué. Para mí, lo importante es la investigación, es esa brújula. Si bien puedes tener montado todo el plan que querés cubrir, la investigación te dice con cuáles arrancar, con cuáles no arrancar, cuáles van a estar más difíciles o cuáles necesitas un contenido diferente en cierto caso. Ahí también, digamos, tiene uno que entender también el valor que este contenido tiene, tanto para uno, si es mismo uno es el cliente o para el cliente externo, pues, porque parece muy interesante el caso de Claudio, tener una persona adentro para hacer todo el tema de Evergreen o contenido de consulta constante. Esto, digamos, que se puede hacer porque la persona es fija, pero no puede tener uno un reportero que tenga mucho valor para que haga este tipo de contenidos. Ahí siento que es súper interesante que tengan a una persona enfocada totalmente a eso, mientras los otros contenidos se crean así, porque siento que a veces pecan las empresas con el tema de contenido, creen que porque simplemente crearlo, pues todo el mundo puede hacer contenido y pones a un director de marketing digital a redactar contenido todo el día porque el man se soya el tema y le parece interesante y demás, pero pues para la persona que lo está contratando el valor es altísimo versus si lo contrato aparte. Pues también hay que entender qué tipo de contenido, pero lo más importante es que para esa elaboración se tiene que tener clara la brújula, que básicamente son esos datos pues que nos dicen vas para dónde vas, porque generar contenido cualquiera pues. Y además en el caso de Evergreen que habéis mencionado, sí que es cierto que yo aquí difiero un poco contigo en cuanto, bueno, no difiero, sino que es cierto lo que decías, que no puedes tener un redactor top o un columnista top haciendo contenido de Evergreen porque no se valora y porque demás, pero por ejemplo en el caso de Antonio Miró, no sé si lo conocéis, es el SEO de la sexta.com en España, está en A3 Media, que hace poco tuvimos un evento, un webinar en Senras, que estaba Álvaro Mazariegos de La Vanguardia, Antonio Miró de la sexta.com y estaba también María Carrión, perdona, de Periodista Digital. Y hablaban un poco, bueno, Antonio lo ponen como el number one en Evergreen y además es que consigue un Evergreen bien hecho, consigue incluso más flujo de tráfico que algunas noticias o algún flujo de noticias diarias, ¿no? Entonces, sí que es cierto que me gustaría saber, sobre todo, y al hilo de lo que ha dicho también Alejandro, de las herramientas, ¿no? Es importante de ver las herramientas, qué herramientas utilizáis o qué herramientas se suelen utilizar para esta planificación del contenido o que nos van a ayudar a planificar esta parte del contenido. Claudio, tú primero, por ejemplo. Sí. Bueno, para nosotros, número uno, un calendario. Entonces, tenemos un calendario no solamente de los eventos que pasan cada año, pero también los eventos que pensamos que van a pasar con el presidente o cualquier otra persona. Pero también tenemos Evergreen Calendars para cada sección. Entonces, para la sección de cultura, tenemos calendarios para, tú sabes, cosas como Netflix y eventos y premios y cosas así. Y después para la sección de Well, por ejemplo, tenemos calendarios para los tiempos durante el año cuando gente está buscando, tú sabes, cosas como de salud. Lo mismo pasa con Wirecutter, que es otra marca de nosotros, que es más para productos. Pero usamos nosotros SEMrush, usamos SimilarWeb, usamos Ahrefs, ¿qué más usamos nosotros? Screaming Frog, pero la mayoría del tiempo estamos usando SEMrush, SimilarWeb, y se me olvida, hay otra herramienta que usamos, pero esas son las dos que usamos ahora mismo para Evergreen, no solamente para ver el posicionamiento de nosotros, pero también al mismo tiempo ver lo que está haciendo la competencia directa y la competencia que estamos mirando de lejos, vamos a decir. Yo creo que es clave eso que has dicho de lo del calendario. Ahora preguntaremos al resto de nuestros contertulios. O lo tuviste que pasar bien, con Donald Trump, con el tema del calendario y la agenda y todo esto, e intentar saber qué va a hacer el presidente, ¿no? Cuando se habla del presidente, porque...
complicado, no. ¿eh? Yo creo que puede ser el presidente más complicado para esto, ¿no? Porque la agenda era como totalmente, tengo una cosa, pero puedo hacer todo lo contrario, ¿no? Sí, pero con Trump lo que hicimos nosotros fue, y lo que tú estás diciendo es exacto, lo que hicimos nosotros es que como había tantos cambios en el gabinete, vamos a decir, de Trump durante la presidencia, es que comenzamos a crear contenido anterior que decía, esta es la persona que se fue del gabinete de Trump, tú sabes, entonces publicamos uno y ahí, como iba mucho más o él despidió a alguien, siempre teníamos, tú sabes, contenido preparado para Trump, que era evergreen, porque supimos que iba a haber muchos cambios con él. Claro. Imagínate, Donald Trump se reúne con el presidente de pues, Boris Johnson, por ejemplo, con el presidente de Reino Unido. Y luego no se reúne o se va a otro sitio, no se cumple la agenda o cualquier cosa, ¿no? Era un poco delicado y os lo tuviste que pasar genial. Oye, Alejandro, herramientas, háblame de herramientas. Tú que has abierto la veda, ¿no? De herramientas. ¿Qué herramientas utilizáis o se puede utilizar para esto del contenido? Y si estás de acuerdo con Claudio en el tema de lo del calendario, más allá del calendario que se utiliza para medios de comunicación. Por supuesto, nosotros también, digamos que hablando puntualmente de Platzi, tenemos lanzamientos de cursos constantemente. Se lanzan un promedio de 40 cursos mensuales. Entonces nosotros tenemos un calendario, más que un calendario lo llamamos un dashboard, en donde tenemos cuáles son los contenidos que se van a crear para apoyar cada uno de esos cursos. Entonces esto definitivamente, como dice Claudio, pues es indispensable. Los contenidos que creemos deben tener un propósito y esa es una de las mejores formas de alinearlo. Nosotros lo plasmamos en Notion. Notion es nuestra herramienta número 1 para hacer organización de muchas cosas de dashboards en términos de SEO, sobre todo para seguimiento, para toda la parte de planeación, roadmaps, etcétera. Y luego ya en términos pues de dónde sacamos los datos, yo creo que una de las herramientas por las que primero pasamos, esto es a nivel de todo el equipo, es Surfer SEO, que no es una de las herramientas más conocidas, pero es una gran herramienta porque tiene esta característica de que tú le puedes poner, por ejemplo, HTML en el generador de clusters y te bota un montón de ideas de contenido con las keywords clusterizadas, agrupadas, y a partir de eso, entonces ya nuestros especialistas de SEO con esos temas definen cuáles son los títulos más catchy para esos contenidos y con nuestra agenda editorial de publicación de cursos vamos haciendo todo ese encaje. Y para complementar usamos SEMrush. SEMrush lo estamos usando mucho últimamente, más que Ahrefs, pero también Ahrefs entra dentro del proceso. Y digamos que para un proceso más evergreen, no tan enfocado en esta parte del lanzamiento de cursos y de agendas, estamos usando también OkCupid y Keyword Insights, que básicamente cogen un lote de keywords grande y lo agrupan por clusters y eso también pues nos ayuda a definir cuáles son los contenidos que deberíamos estar creando, cuáles son los clusters que deberíamos estar creando. Y eso diría yo que es lo principal que estamos usando y que yo recomendaría usar, sobre todo Surfer, es muy potente. ¿Puedes repetir? Surfer, como de surfear, Surfer SEO. Surfer, ok, Sí. Surfer SEO. Jorge, ¿qué herramientas para ti son más interesantes para trabajar el contenido? Bueno, pues, por una parte, pues yo soy súper fan de varias características de SEMrush, entre ellas el Writing Assistant, pues sí me sesgo al hablar, entonces ni modo de hablar acá por ellos, porque me encanta esta herramienta. Luego, la otra que usamos es KW Finder. Esa es de Moon Tools, que son unos jóvenes bien tesos, la verdad. Hemos intentado con todo, al final nos decidimos por estas dos herramientas y lo único que hacemos diferente nosotros es que hacemos visualización en Dash, que es como un framework de Python. Entonces tratamos de juntar estas dos herramientas como para que visualmente podamos sacar datos que no lo tenemos en estas herramientas, pues mezclando, por decir algo, si una dificultad de una keyword nos da X en una y Y en otra,
qué tan diferente o qué tanto gap hay en esa, o círculos, depende del volumen. Todo eso lo tenemos como montado en Python, pues, sobre todo pues en Dash. Entonces, pues creo que también hay una parte, uno necesita herramientas, pero creo que también si uno sabe, no sé, manejar muy bien algo como Excel y ese tipo de cosas, graficar y demás, creo que puede sacarlo de jugo a temas de visualización también, sin necesidad de tener 200 herramientas, pues que creo, bien he visto, ese es un problema grande en muchas empresas. Compran porque creen que eso les va a hacer el SEO, pues. Walter, para ti, las herramientas que se usan o que utilizas para contenido. En términos de organización, el calendario me parece súper valioso. Excel, en términos para organizar data histórica y data nueva, todos los tipos de datos que podamos sacar. Para obtención y generación de contenidos, SEMrush me parece una herramienta buenísima. La parte de Keyword Tool es lo mejor. Los Content Gaps nos dan muchas ideas de generación de contenidos. Análisis de las keywords de competencia dentro de SEMrush también nos funciona súper bien. Software también me parece una excelente herramienta, estoy muy de acuerdo. De pronto para obtención y para análisis de competencia sería un Scrapebox, que es una herramienta que casi no es conocida, pero funciona bastante bien para hacer scrapping. Y ya en términos generales es como coger toda esa información, lo que decía Jorge, tratar puede ser no necesariamente un SEO que esté empezando, no necesariamente tiene que pagar todas las herramientas, puede hacer cruce de información en Excel, exportar lo que pueda y cruzar esa información en un solo Excel y con unas fórmulas específicas ver el volumen de búsqueda, ver la dificultad de posicionamiento, puede también sacar de Moz incluso alguna información de ahí y con ese cruce de información puede darle una prioridad a la keyword para saber qué posicionar. Entonces, creo que esas son como las que tenemos. Yo quisiera agregar ahí un pequeño comentario apoyando sí, claro. mucho a Jorge con KW Finder. Me parece que es la herramienta más recomendada cuando hay bajo presupuesto. Definitivamente vale la pena mencionar. Tremenda suite, además. Tremenda suite tienen ellos. Pues en algo estuvimos de acuerdo, además, que todos usamos SEMrush. Y bueno, ahí vemos también, pues también es importante también, pues una herramienta que si bien tiene un valor, es importante hablarlo, es una herramienta que si uno la maneja y la usa bien, se paga sola, pues. Entonces, que no les tema ahí. Me faltaba una recomendación también es Google Trends. Google Trends les puede dar información de temporalidad de eventos y de palabras que puede que estén en alza o estén en caída o estén en constante. Entonces eso les puede servir también para generar contenidos. A ver, sí, yo, por aportar un poquito, si no tienes pasta, no quieres gastar dinero, nada, el propio Google te arroja un mogollón de oportunidades de palabras clave, las típicas sugerencias de Google, incluso el final, Keyword Planner lo podemos utilizar también para obtener algunas palabras clave, incluso si ya tenemos alguna campaña, incluso podemos tener volumen de búsqueda de algunas palabras clave que pueden ser interesantes, pero sí que es cierto que cuando queremos un poquito más tenemos que pagar pasta, ¿vale? Entonces aquí, pues yo hace un mes salí de SEMrush, tengo que recomendar obviamente SEMrush porque además es que confío que es una de las mejores herramientas. También recomendamos otro de los patrocinadores del evento que es ese ranking para palabras clave, pero sobre todo yo voy un poco más en relación, en lugar de herramientas de qué herramientas utilizamos para captación de datos, estoy muy de acuerdo con Claudio lo que ha dicho al principio del tema del calendario y es básico el calendario a la hora de planificar los contenidos de un proyecto SEO. Si tú tienes planificados bien los contenidos, si tienes elaborados bien los briefing y utilizas las herramientas adecuadas para eso, yo creo que el calendario, el cómo planifiques el calendario, el que utilices para ese calendario es la mejor herramienta que puedes utilizar a la hora de trabajar el contenido. Fabio. Hola, no, venía a recordarles básicamente eso. Ese ranking es una herramienta que lo decía ahorita, está nueva en Latinoamérica, tiene un match con Mangools y el KW Finder, y es que es de bajo costo y tiene una muy buena herramienta de investigación de palabras clave. Ya saben que pues, nos están dando una prueba. Bueno, que nos dejen usarla, a ver cómo es. Marce, tenemos... bueno, bien. Jorge, y vos que tenés clientes, te permite hacer un seguimiento suficientemente bueno
para uno tener el control de todo lo que está haciendo y los objetivos de negocio. Tiene algo que me pareció interesante y es un plan de marketing que puedes armar dentro de la herramienta como con un sistemita de drag and drop. Entonces, la invitación es para que la usen. Ahí les voy a poner en el chat ahora y en Twitter el enlace para que tengan 3 meses gratuitos. Ya se acabó el anuncio parroquial. Genial. Oye, chicos, vamos a hablar de un poquito de estructura de contenido, de lo que es cómo estructuramos el contenido en una web, ¿vale? Yo sé que es cierto que dependiendo de cómo sea la web, el contenido va a ser, la estructura del contenido va a ser distinto. En temas de medios, Claudio, ¿verdad? El contenido es más puntiagudo, digamos, de forma que todo lo del principio se posiciona más y dura muy poco tiempo posicionado. Pero el evergreen se utiliza de otra forma, ¿no? En caso de e-commerce y demás, es una estructura mucho más plana, ¿no? Una arquitectura mucho más plana, con un ground depth un poquito más bajo, muy bajito, 2, 3 como máximo, ¿no? ¿Cuál es para vosotros la estructura, la arquitectura perfecta para un contenido, para un proyecto SEO? Claudio. ¿Para un proyecto evergreen o...? Bueno, en tu caso evergreen, porque el tema de noticias ya sabemos un poco cómo funciona, ¿no? O sea que... Bueno, para evergreen aquí es un poquito difícil porque como el Times tiene, como se dice en inglés, standards sobre cómo escriben varios artículos y cosas así, se hace difícil con, tú sabes, subheadings y ciertas cosas aquí en el Times. Se hace mucho más difícil con las secciones que son... vamos a decir, que no están en las noticias. Ellos tienen más, vamos a decir, libertad para hacer cosas diferentes en el contenido, con los titulares, con los subheads, con el posicionamiento, los enlaces adentro y todo eso. Pero con evergreen, vamos a decir, porque para nosotros hay 2 tipos de evergreen. Hay evergreen que viene de noticias y hay evergreen regular. Entonces, el evergreen de noticias no tenemos tanto poder, vamos a decir, como dirigirle a la redacción, que como queremos que ellos lo hagan en el estilo, vamos a decir, de las secciones que no son de noticias. Pero las secciones que no son de noticias pueden tener el contenido similar, vamos a decir, a páginas como Healthline, páginas como Wirecutter, páginas como... tú sabes, Vanity Fair, que siempre tienen mucho evergreen. Entonces es diferente para nosotros, pero mayormente, tú sabes, los titulares adentro, para nosotros quedamos con los subheadings menos de 110 characters. También al mismo tiempo no ponemos palabras, vamos a decir, que no pensamos que la gente está buscando y mucho más, pero es diferente para las noticias y para evergreen más tú sabes, del tiempo, vamos a decir. Sí, me ha gustado esto, el cómo se organiza, aparte de la arquitectura, lo que es ese contenido. Evidentemente, en un medio de comunicación no solo existe el título con el H1, sino las cintillas, las llamadas, las menciones, las reviews. Hay mogollón de contenido dentro de lo que es el propio post o la propia noticia que no existe en un blog, por ejemplo, o no existe en una ficha de producto, en una categoría, ¿no? En esto sí que hay un poco de diferencia y se puede jugar un poquito más con ese contenido, ¿verdad? Exacto. Claudio tiene una historia muy buena de un contenido específico y es cómo estructuran el tema de las personas que van muriendo y salen en el periódico. Eso se llama un... Eso es ya. Obituario, ¿no? Ese es el obituario. Obituarios. Sí, que matamos gente antes que sí, tenemos como 1,000 o 1,500 de eso ya, desde 2011. Eso se llama HFOs. Entonces, HFO, eso es lo que son hold for orders. Entonces, cada día, vamos a decir, cada día tenemos noticias y sabemos que a las 9 van a decir que Pfizer hizo esto sobre la vacuna, pero lo que está hablando Fabio es en los obituaries. Entonces tenemos, cuando hay gente que tienen, vamos a decir, después de una edad, no voy a decir la edad, comenzamos a escribir sobre la muerte de ellos. Y, los matan, pues, los matan. Y ahí mismo lo que pasa es que cada 6 meses actualizamos ese artículo en el, tú sabes, en el CMS para que se quede fresh, right? Entonces cuando pasa, no tenemos, tú sabes, no tenemos prisa, vamos a decir, de una vez lo podemos publicar con ciertos cambios y si tenemos que editar algo, lo que podemos hacer es que podemos tomar, vamos a decir, 2 párrafos
del principio, publicarlo, y de ahí los editores pueden editar el resto con la información nueva, y ahí lo podemos publicar, tú sabes, cada 20 minutos, media hora, pero sí, eso, con Alex Trebek, con toda la gente, casi tenemos eso. Me encanta esa historia, me encanta. Cuando yo cubría partidos de fútbol, del Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, etcétera, etcétera, siempre un cuarto de hora antes yo tenía redactado ya el artículo, normalmente, cuando el partido normalmente iba bastante bien, y es un poco a lo que dice Claudio, ¿no? Y llegaba yo tenía armado ya mi artículo a falta de 2 minutos, empataba el Real Madrid o empataba el otro equipo, y tenía que cambiar totalmente porque el artículo había que cambiarlo totalmente. El título era distinto, de ganar por 1-0 y todo genial a empatar y es un fracaso. O sea, es un cambio brutal, y todos los periodistas lo hacen, todos los medios lo hacen, lo de intentar ir antes de la noticia, pero sí que hay que llevar mucho cuidado, porque si le das al botón antes de esto, hay que llevar mucho cuidado. Aquí pasa, en Colombia pasa constantemente. ¿Qué ha pasado? Jorge trabajó en un medio de comunicación muy grande aquí del país, y Ave María, eso sí que nosotros sabíamos, por ejemplo, cuando obviamente estaba enfermo Fidel, luego también estaba Gabriel García Márquez, hacíamos eso, pero ya el nivel del New York Times es otro level. Madre mía. Oye, chicos, decidme para vosotros, arquitectura ideal para trabajar contenido. Alejandro. Bueno, pues los últimos quizás 12 meses llevo haciendo mucha insistencia. Ya lo venía trabajando hace más o menos unos 3 años, pero en el último tiempo he venido dándole muy fuerte al tema de clusters, a la clusterización de los contenidos. Para quienes no conocen este concepto, un clúster de contenido básicamente consiste en tener una página principal, que es lo que se le llama como el pillar page, es la que más queremos mover, la que más duro queremos que se posicione, o quizá la más difícil en algunos casos. Y abajo de eso tenemos, yo le llamo a veces como ladrillitos, que son ladrillos que nos ayudan a levantar ese otro pillar page. Entonces, ese pillar page se ve beneficiado a nivel sobre todo de autoridad de nicho, autoridad del tema, a nivel del algoritmo, y nos ayuda mucho a, de cierta forma, no tener que hacer tanto esfuerzo de link building. Ese diría yo que es uno de los principales topics que le da muy duro la clusterización de contenidos. Así que para mí la arquitectura perfecta sería una arquitectura que esté muy bien categorizada, a nivel de que cuando corramos un crawler como Screaming Frog, veamos muy bien y muy claro cómo están distribuidos esos clusters a los cuales estamos apuntando desde la planeación y la reunión de los datos que hemos mencionado hasta el momento. Walter. Bueno, yo diría que una de las cosas importantes es, pues, viéndolo desde la página específicamente, es darle una justa medida entre la cantidad de texto, los descansos y los diferentes activos de multimedia que pueden estar dentro de un contenido, para que el usuario se sienta tranquilo leyendo la información y no la sienta demasiado pesada, porque puede ser el artículo más bueno, pero si hay un video que acorta todo lo que tengo en el artículo, el usuario se va. Entonces yo creo que primero va por ese lado. La otra parte sería estructuras de silo, sí, pero estamos viendo que las estructuras de silo, aunque es lo tradicional que hemos estado manejando, estamos haciendo unas investigaciones donde encontramos que hay unos blogs que tienen contenido desagregado, que crean 3 tipos de páginas, que son páginas SEO, páginas de negocio y páginas de UX, que son de experiencia, ¿no? Estas páginas UX son páginas donde el usuario interactúa, pero no es nada rastreable, porque Google no puede interactuar igual. Las páginas SEO son páginas puras que responden a intención de búsqueda, y hay páginas de negocio que son páginas que sí o sí tienen que estar porque dan la información que necesita el negocio. Y de alguna forma esas 3 tipos de páginas no caben en una estructura de silo de las tradicionales que siempre hemos hablado, donde tenemos una principal y vamos metiéndole la ramificación para que en cascada vaya bajando,
y a su vez va subiendo el posicionamiento, sino que están desagregadas y que de alguna forma hacen que el usuario empiece a navegar entre ellas sin necesidad de tener una categorización demasiado fuerte. Eso lo estamos revisando apenas. Hemos visto que hay algunos sitios que generan estos blogs de este tipo y pues estamos como en una prueba de una hipótesis ahí de qué tan bueno es hacer esto sin tener que categorizar porque una vez categoriza demasiado, ¿no? Y genera muchos niveles de profundidad. Entonces, yo diría que eso es por el lado del content. Jorge. Bueno, ahí como para poner algo de picante, pensaría que no existe esa estructura también. O sea, yo antes de hablar de esa estructura, hablaría de 3 cosas que hemos dejado por fuera. Primero, el tono. A veces es limitado la forma para uno como se va a hacerle contenido a una marca si no entiende muy bien el tono. Si, no es que a mí no me gusta hablarle así a mi cliente o me gusta hablarle así diferente. Entonces, eso puede incluso limitar la estrategia misma. La otra, yo sí pienso que como el tema del calendario está bien, pero pienso que en los casos de Evergreen, capacidad de ejecución. O sea, si uno tiene una capacidad para ejecutar estos artículos al principio de la estrategia de SEO, el contenido va a ser muy lento de posicionamiento. Si uno tiene la capacidad para producirlo lo más antes posible, pienso que eso es un tema también que puede, sí, como ser lo que cambia ahí la diferencia. Y la última que lo mencionaba ahí Walter, sí pienso que esa estructura depende en final del tema de UX y el objetivo mismo que tenga ese cliente. Ahí me pasa mucho como tenemos un par de clientes, como un cliente que explica cosas de ejercicios porque vende artículos de ejercicios, ¿sabes? Entonces explica un montón de cosas de ejercicios, pero lees el artículo súper bueno, súper bien elaborado, pero en ninguna parte puedes comprar nada. Entonces se vuelven contenidos que te van a dar unas visitas en tu Analytics, súper feliz, quizá te ayuden en remarketing, pero creo que hay que entender que ese contenido tuvo un valor y ese valor como tal se tiene que ver reflejado también en un retorno, pues. Entonces esos contenidos, volviéndome a la primera pregunta, para mí la estructura del contenido perfecto es el que mejor convierte, ¿no? El mejor y que cumpla el tono, eso sí. Con lo cual no os vais a mojar ninguno, ni vais a decir, oye, un H1, 5 H2, no sé cuántos contenidos, ¿verdad que no? No, y creo que eso es un tema que la gente espera, como que espera el listado, lo que mencionaba Alejo, pues, como tiene que ser esto así, no, quizá uno taxonómicamente puede tener esa ruta, pero es tan relativo en ese sentido, pues cada contenido puede ser cuento aparte. Mira, recuerdo la época de Antonio Parra, perdona, la época de Antonio Parra en ABC, antes de entrar, creo, no sé si era en ABC o creo que sí que era en ABC. Antes de irse a Marca o después de irse a Marca, no, es que no lo recuerdo, creo que fue después de irse a Marca. Lo normal dice, bueno, lo ideal es un H1, ¿no? Noticias del H1, el título, no sé cuánto, bueno, pues y veías la portada de ABC y tenía 68 H1s, ¿vale? Y era cada uno era la noticia, ¿no? Una noticia, un H1, una noticia, un H1, ¿no? Y cuando le preguntabas, claro, no se podía cambiar, pero es que a veces era top en algunos casos en tema de noticias. Y es cierto que no solo, es decir, si tú le preguntas a John Mueller y se le pregunta en algún momento, oye, ¿se pueden utilizar más de un H1? Claro que se pueden utilizar, siempre y cuando dentro del contenido hables de cosas distintas, ¿no? Como que lo articules de forma distinta. En ese caso, si tú hablas en una primera parte de un contenido y en otro sitio otro contenido totalmente distinto, puedes articularlo con dos H1 totalmente distintos, ¿no? Pero claro, no podemos dar... También que renderizas, pues, como si solo vas a renderizar un H1, pero tener 10 visibles, no hay problema porque solo vas a mostrarle uno al crawler, pues. Exacto. Incluso Google está primando mostrarle un H1 u otro, depende de la intención de búsqueda. Entonces, pues ahí... bueno, sí, pues eso es rizar el rizo. Se me ocurre que podemos utilizar JavaScript para hacer esto y dependiendo del tipo de consulta podemos mostrarle uno u otro. Esto es como los enlaces internos incluso. Utilizar un Anchor u otro dependiendo del JS. Ya lo hacen los PropTech, los grandes del mundo lo hacen hoy en día. Hay un tema que me gusta, que lo dice Alex Arango, el socio mío en Triario. Y cuando hablamos de contenido, a la gente se le olvida el contexto. Entonces, el contexto, piensen que simplemente es entender a mi usuario. Y a veces se nos desconecta de los objetivos de negocio. Cuando uno arranca por los objetivos de negocio y entiende el negocio y empieza a bajar lo que hace Alejo con el tema de los cursos, entiende la necesidad de los cursos, quién es el usuario,
ahí la construcción del contenido va bien. Entonces se nos olvida otro punto que mencionaba Jorge. ¿Cuál es la capacidad de demanda que tengo? Porque es muy bonito crear una estrategia de contenido donde yo tenga que crear 6 pillar page con 8 contenidos satélites, pero resulta que tengo un redactor de medio tiempo. No, y además, Fabito, algo que es importante, el hecho que desarrolles un contenido no es garantía que aparezcas, como que también la gente piensa que es que listo, hice el contenido, entonces voy a aparecer. No, marica, tenés que hacer el proceso luego de subirlo allá, entonces capacidad de ejecución, pero después de eso sí es el tema de cómo posiciono ese contenido, digamos que también eso es claro. Sí, al final la gente... Otra cosa, perdón Antonio, y es el producto, ¿no? Si vendo tapas de volcanes, ¿quién me va a buscar? Pues sí. Cuando alguien ponga tapas de volcanes va a aparecer de primero. Además, justo ahora lo deben buscar un montón en España. Claro, lo deben buscar un montón. Un saludo a toda la gente de La Palma, desde aquí. Yo estoy en España, pero bueno, es como si estuviera ahí en Medellín también. Un saludo a toda la gente de La Palma, que además lo está pasando realmente mal, que han perdido casas, han perdido toda su vida entera. Hay que tener una empatía especial con toda la gente, y un saludo desde aquí y un fuerte abrazo. Al hilo de lo que decía Jorge, yo quiero que contestéis, me da igual que con uno de vosotros, me da igual, y ya cerramos este tema de... perdón, me he equivocado. Esto. Yoast SEO es una buena guía para escribir con estructura de SEO. Me da igual que digáis Yoast SEO, que sea Rank Math o SEO Framework o los semaforitos estos que se ponen. ¿Qué le contestamos a María? ¿Contestamos? ¿En serio? Vale, no contestamos. Era para desmentir todo esto y realmente decir, oye, no nos fiemos de todos los plugins sí, que nos ponen los semaforitos. Sí, debería algún Jorge responder esa pregunta. Jorge me parece buen candidato. Venga, perfecto. Jorge. No, luego, María, sí pensaría que el tema de Yoast es una señal que no garantiza nada. O sea, tiene uno que entender también que está haciendo lo mismo que pasa en Rank Math. No depende del plugin, en últimas. Puedes estar súper verde en Yoast, pero pues no estar obedeciendo a una estrategia de SEO. Entonces, más que entender el plugin, que en últimas lo podrías hacer vos y tener las capacidades técnicas, es entender el por qué datos vas a meter en cada uno de estos campos. Pues, un abrazo. Genial, perfecto. No, porque siempre se cuela en todos sitios, siempre se cuela en todos sitios. Yo, por aportar un poquito más, sí que es cierto que tenemos, a la hora de este contenido, insisto, el tema de la intención de búsqueda, de saber qué tenemos que servirle al usuario en base a lo que busque, es crucial para redactar ese contenido. Fundamental, y para establecer una buena arquitectura. ¿Por qué? Porque el contenido transaccional es totalmente distinto al contenido informativo. Si nosotros planteamos un contenido transaccional en la ficha de producto o en una categoría de producto, el contenido no va a ser tan extenso como un contenido informativo que vamos a plantear en el blog, y va a ser tremendamente técnico, como pasa, por ejemplo, en el caso de Claudio, el contenido de Evergreen. Es un contenido normalmente muy largo, contenido muy técnico y bastante profesional en ese sentido. Sin embargo, la ficha de producto o una categoría es más bien un contenido escaso, y el problema es que cuando ponemos mucho contenido en la ficha de producto o mucho contenido en la categoría de producto, perdemos capacidad léxica y además cometemos el error de convertirnos en informativo. Y si convertimos ese contenido en informativo, pues cuando alguien busque esa palabra clave tuya, para comprar, no te lo va a ofrecer Google, porque piensa Google que tu contenido es informativo y solo lo va a mostrar a gente que esté buscando esa palabra clave con intención de búsqueda informativa. Y eso que acabas de decir, Antonio, pues no lo dice Yoast, ¿no? Ni ningún plugin de este tipo. Entonces es muy importante, más allá, para complementar a Jorge la respuesta a María, es... si bien Yoast da unas pequeñas guías que pueden aplicar o no, realmente lo más importante es lo que hablamos en la primera sección de la discusión de hoy, y es los elementos que debe tener en cada contenido. Entonces, la recomendación es como repasar estos elementos y a partir de eso crear un contenido más que seguir un plugin. Y quería dar una rata chistosa que pasó, que dije que para la clusterización utilizaba OkCupid, pero ahorita me acabo de acordar de una herramienta lo que como what the fuck. En realidad se llama... Estaba esperando para preguntarle cómo lo usabas para eso. Se llama KeywordCupid. No era OK, sino KeywordCupid. Yo dije OkCupid, wow.
Yo iba a decir, Diferente. yo iba a decir, Alejo ya está escropeando las intenciones de búsqueda de OkCupid y de ahí está sacando un plan de contenido. Mira, hay un comentario de Luis Gamarra, dice, hablando de esto, entonces el plugin de SEO no es necesario como herramienta para una web para posicionarse. Bueno, simplemente para aclararlo, dentro de los plugins estos de SEO, aparte de la parte de contenido, hay otras muchas herramientas que para nosotros sí que son necesarias a la hora de poner los títulos, metatítulos, los titles, las metadescripciones e incluso algunos que puedes trabajar toda la parte de marcado de datos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues solo para aclararlo, que son muy beneficiosos aparte de ese contenido. Oye, si escucháis ruido de fondo es que en donde tengo la oficina están en fiestas y cuando no hay campanas hay altavoces con coches con música y por eso se puede meter algo de ruido. Por eso tenés el trago de whisky al lado. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que vamos cerrando. Estás muteado, Antonio. Estás en mute. Digo, faltan 5 minutitos. Si queréis, si queréis aportar algo adicional, Claudio, para esto del contenido, pero yo creo que es bastante interesante y siempre es... Yo quizá que me respondáis a una parte, a una pregunta que yo creo que es clave en este sentido y desmitifica también esto de el contenido es el rey, ¿no? Content is the king. No, ¿para vosotros el contenido es el rey o qué porcentaje como factor SEO lo ponderaríais al contenido? Dentro de lo que es los factores que forman parte del SEO, arquitectura, SEO técnico, link building, etcétera, etcétera. Claudio, por ejemplo, tú, que está muy pensativo. Sí, bueno, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé cómo es en Latinoamérica, no en Europa también. Muchas de las marcas aquí no le ponen mucha atención al SEO técnico, entonces piensan que pueden posicionarse, vamos a decir, con, 30 reporteros de breaking news o de cualquier noticia y así no se puede ganar porque hay muchas marcas aquí en los Estados Unidos que hacen eso mismo. Entonces, yo pienso que aquí también en el Times, por ejemplo, yo llegué en 2016, pero por la primera vez tuvimos una directora de SEO técnico en 2018. Entonces tomó mucho tiempo para la marca entender que el SEO técnico, va a ser importante para crecer todo. Entonces para mí, realmente, yo no soy SEO técnico, pero yo pienso que eso es el base para mí. Entonces como 70-30 casi. Y yo pienso que con una marca como el Times se hace un poquito mucho más fácil porque el brand name, pero totalmente todavía cada marca que es grande aquí en los Estados Unidos ya están invirtiendo, vamos a decir, en SEO técnico o buscando consultants para hacer eso. Chicos, Alejandro, muy rápido que nos quedan 4 minutitos para el resto. ¿Qué porcentaje es el contenido dentro de los factores SEO más importantes? Yo creo que es complejo aquí hablar de absolutos, de porcentajes absolutos, porque hay diferentes formas de trabajar. Conozco, por ejemplo, muchas personas que trabajan en los nichos de los dos frentes. Personas que trabajan cero con link building, puro SEO técnico y contenido, y otros que le dejan lo básico de técnico porque, por supuesto, es necesario que pues, el algoritmo pueda al menos encontrar el contenido, parsearlo y llevarlo a la base de datos. Pero lo que hacen es no meterse tanto esfuerzo ahí, sino hacen un montón de compra de links, por ejemplo. Entonces, es como depende la metodología de trabajo de la persona. Ahora, en mi caso personal, definitivamente para mí el SEO técnico es uno de mis fuertes. Entonces, diría allí que es como si pongo el contenido acá en el centro y para poderlo levantar, lo que hago yo principalmente es meterle un montón de SEO técnico para que se levante. Entonces, esa sería como la forma en que podría compartir esto. Walter. Yo lo pondría en estos términos. El contenido no es el rey. El contenido es un tablero de ajedrez. Tenemos contenidos alfiles, tenemos contenidos caballos que se tienen que mover por otro lado. Tenemos unos contenidos peones que hay que sacrificar, que son contenidos de esos que en la búsqueda de ese unicornio azul que siempre tenemos,
Entonces, yo diría que es importante, sí, tener buen contenido, pero también es importante que Google lo rastree. Entonces, eso depende del objetivo del negocio. Yo siempre lo que pido cuando vamos a hacer un contenido es el objetivo de la página. Y dependiendo del objetivo de esa página y del objetivo principal del negocio, como decía Alejandro, se toman decisiones a cómo se va a llevar ese contenido, si va a ser un caballo, un alfil, un peón o como sea. Jorge. Quizá dividir en dos, pues hay contenido, hay clientes o hay empresas que necesitan más contenidos que otros, sin lugar a dudas, pues, o empresas que solo viven del tema de contenido como tal. Y ahí dividiría los dos tipos de contenidos, tanto los editoriales que son más de reportería, ir a investigar, y los que nos tocan la mayoría de los casos a los temas de SEO que son más informativos en este caso. Si hablamos de todo lo informativo, pues creo que eso puede tener, lanzándome un número acá, alrededor de un 30% de lo que eso puede tener. O sea, podría uno tener un sitio muy bien optimizado, una muy buena estrategia, pero si no tiene ese contenido, por informativo que sea, pues ahí pierde. Entonces, no siempre es que toque hacer contenido muy advocate, como 10 cosas súper bacanas, no sé qué, no. A veces hay que hacer el contenido que nosotros lo llamamos un contenido que a veces para el cliente es aburrido, pero pues nosotros lo disfrutamos un montón pues en mi equipo. Aprovecho para saludarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge, el que al final esto es un puzzle, ¿no? Que forma parte de un montón de fichas. Sí que es cierto que yo valoro mucho el SEO técnico, toda la parte de rastreabilidad, arquitectura, experiencia de usuario, etcétera. Toda esa parte lo valoro por encima del resto, incluso el link building. Pero si eso está bien y no hay contenido detrás que respalde todo ese trabajo que se ha hecho, no vale para nada, evidentemente. Si tú pones un enlace en The New York Times, que si podemos ponerlo, pues ya hablaremos o lo que sea, pero vamos, no hay problema. No, era broma. Un enlace en el New York Times apuntando al blog del SEO.com y yo en el enlace que me está poniendo Claudio no hay contenido ninguno, pues no va a servir para nada. Pues va a decir Claudio, pues ¿para qué cojones te estoy poniendo un enlace que vale en 5.000 pavos y no tienes ni un contenido, ¿no? Es decir, al final todo se complementa y todo tiene que ir de la mano. Y si no trabajamos todo el proyecto completo, sí que es cierto que nos podemos permitir el lujo de no trabajar el link building, pero el proyecto va a ir más lento. Nos podemos permitir el lujo de no trabajar ciertas partes del proyecto, pero tendrá alguna carencia. Pero no podemos dejar de trabajar ni la parte técnica ni sobre todo el contenido del proyecto. Eso sí que es cierto. Muy bien, muy bien. ¿Por qué se dejaron del lado del contenido, que es el carretazo que hay que echarle al equipo de TI para que implemente todo lo que necesitas para SEO? Ese contenido es importante. Todo lo que le podamos decir al equipo de TI para que nos ayude a la parte técnica es fundamental. Totalmente. Oye, ¿tú tenías algo que aportar, Fabio, sobre todo de un regalo que pensaba aportar uno de los contertulios que tenemos aquí, ¿verdad? Así es, pero los que están en el chat se tienen que poner muy pilos porque el señor Claudio Cabrera nos va a regalar 30 minutos de su tiempo en algunas sesiones de algunos espacios que tiene. Yo acabo de poner en el chat el enlace para que puedan reservar 30 minutos de consultoría 1 a 1 con Claudio y ya está. Yo les diría que Fabio, vayan... ¿Ah? A mí me gustaría sumarme ahí a la noción, ya que estamos regalando cosas. Y yo sé que Jorge también se va a sumar. Entonces voy a regalar 3 cupos para el curso de SEO estratégico que está en seoendias.com y ya ustedes verán cómo los distribuyen y a quién y cómo deciden el ganador. Va a ser muy simple. La persona que siga Alejo, si no estoy mal, es Alejandro GM en Twitter, así está. Eso es. Alejandro GM en Twitter, que le diga por qué debería ser el ganador del curso de SEO estratégico. Obviamente usando el hashtag SEO Underground. Ahí está. Con eso, Alejo ya escogerá la respuesta que mejor le parezca y con eso tienen un regalazo. A ver, don Jorge, se va a mojar. 200 cursos, pues voy a dar ahora el espacio del cupón. Para que 200 al curso. Sí, para el tema de eso. Hijo. 200 descargables. Gratis con el señor Jorge Jaramillo en jorgejaramillo.com. Encuentran un poquito más de información. Y ahorita les paso el cupón para que lo pongan desde ahí, desde SEO Underground.
Muy bien. Quiero hacer una aclaración porque veo ahí en el chat que no son los cursos de Platzi, ¿no? Es el curso de SEO estratégico que está en seoendias.com para que lo tengan claro. Listo. Ya les pasamos toda la información en el chat y en el Twitter. Por eso les digo que sería tan lindo que siguieran tuiteando con el hashtag SEO Underground ahora que nos vamos al almuerzo porque nos espera una tarde brutal, pero brutal. Perfecto, chicos, pues un placer. Muchísimas gracias. Claudio, New York Times, un placer tenerte con nosotros. Gracias, gracias. Alejandro Platzi, un placer tenerte con nosotros también. Jorge Jaramillo, un placer exquisito tenerte con nosotros y coincidir de nuevo otra vez contigo, que hemos coincidido en algún otro evento también, igual que con Alejandro. Tenemos que compartir personalmente en algún momento. Un abrazo a todos también, a Walter, a Claudio y a Leo y a Fabito. Walter, un placer también, como siempre. Listo. Sí, muchísimas gracias por la invitación y realmente un placer poder compartir con ustedes y sí, espero que yo creo que ya el otro año nos podamos ver por ahí presencialmente en Nueva York o en Bogotá o en Medellín o en algún lugar. Sí. Alejo estuvo a punto de venir, a esto de venir. Sí, estoy en Bogotá por acá paseando. Muy bien. Bueno, yo me despido antes diciendo y agradeciendo a la Universidad Tecnológica de Bolívar que ayudó a propiciar este espacio. Y nada, chicos, nos vemos ahorita después de mediodía con mucha más contenido. Listo. Ok, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Adiós. También, un abrazo grande.